no tenemos la cualidad de poder transferir, aunque sea una idea, al resto, los títulos no sirven para nada. Y además, si somos tan pasivos y no podemos demostrar a esta situación viviente que existimos, igual no sirve para nada. Entonces, permítanme presentarles un tema que creo, desde el enfoque de las Fuerzas Armadas, es muy importante para que ustedes tomen el conocimiento. ¿Está bien? Entonces, el tema es política de ciberdefensa, un enfoque estratégico para la seguridad y defensa del Estado. Bien, esta es una agenda a la cual me voy a regir. Hablemos de una introducción y una retrospectiva. ¿Está bien? Voy a referirme a un caso que ha ocurrido en la parte de incidentes cibernéticos en Estonia en 2007. En esa ocasión, un grupo de hackers rusos ha inhabilitado totalmente el sistema de información del gobierno de Estonia, causando todos los daños recurrentes. Entonces tuvieron que volver a instalar, a reinstalar todos sus sistemas para volver a tomar el control. Era debido a que la parte que no reconocía las glorias de los soldados rusos, que quisieron tumbar una estatua, y por eso se llama la situación del soldado de Tallinn. Esta, la que les estoy mostrando, dice: viva Chile, culiao, dice, ¿no? Los chilenos hablan así, o sea, no, esa es su forma de hablar. Entonces, el año 2016 hemos sufrido un ataque, la Armada Boliviana, a través de también redes que se dedicaban a esa especialidad de la APT, a poder siempre estar persistentemente verificando las redes. Entonces, el 2016, imagínense, ¿en qué año estamos? Más o menos estamos hablando de 8 años después, ¿sí? Entonces, con estas experiencias, las Fuerzas Armadas prácticamente empieza ya un trabajo, una actividad para poder ponerle frente a todas estas intrusiones que se daban en el Estado. El 2015, a través de una directiva, ya empiezan a nacer las ideas de poder tener un observatorio de ciberdefensa. El 2017 se genera la primera ley, una motivación, una iniciativa en el Parlamento para generar una ley de ciberseguridad. El 2019, el comando en jefe del cual soy parte crea el Departamento de Defensa Cibernética en el Estado boliviano. El 2019 no teníamos una sede, una infraestructura propia, entonces nos trasladan a un edificio donde estaba ubicado la ex USAID de los Estados Unidos. Era bastante delicado poder empezar a trabajar ahí. El 2020 ya viene la creación de un comando conjunto de ciberdefensa. El 2021 se genera una alianza estratégica con los actuales promovedores, los que están ahorita de principales actores, la AGTIC y la ATIC, con las Fuerzas Armadas. El 2022 ya se genera una alianza estratégica con el Perú, que hace un año atrás termina con unas acciones tristes, ¿no?, que ustedes conocen en el Perú, en la parte de Puno. El 2023 hace la reestructuración del comando en jefe, que
posteriormente voy a desarrollar, ya con otra mentalidad del militar. Y el 2024 tenemos que efectuar ciberoperaciones militares en el espacio. Bien, nosotros en la parte militar le llamamos a un diagnóstico, por decirles médico, le llamamos un examen, una apreciación de situación. Entonces, fíjense, según la información mundial, las amenazas cibernéticas, los incidentes están en cuarto lugar. Y esto está más o menos de aquí a 2 años. De a 10 años está bajando al puesto número 8. Ese es nuestro panorama mundial. En la parte americana, en América, según la Junta Interamericana de Desarrollo y la Fundación para la Seguridad y Defensa, miren, en estos niveles, Bolivia ha alcanzado recién el segundo nivel. Entonces, falta todavía desarrollar el segundo y los 3 niveles más que son necesarios para tener una seguridad cibernética en un Estado. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que Bolivia recién está en la etapa de formación, en la parte de poder confrontar una guerra cibernética. Viene al caso porque, si bien hablamos de tecnología, de intrusiones, de técnicas, de métodos para poder evitar intrusiones, estafas, la ciberdelincuencia, es saber en qué estado nos encontramos como Bolivia, como país. Entonces, las Fuerzas Armadas son las que se están encargando, ahora han tomado la responsabilidad. Fíjense en esta información. Nosotros en el último censo creo que tenemos 12 millones de habitantes, ¿sí? Y fíjense en la parte de abajo, más o menos, al lado, los usuarios de telefonía simplemente son 13.660.000. Entonces hay una sobredemanda, ¿sí? Asimismo, estamos hablando de los que usan las redes sociales, el internet, etcétera. Entonces, hay un panorama, hay un ecosistema ciberespacial bastante grande al cual nos estamos enfrentando. Yo creo que aquí en el auditorio no debe haber alguien que no ha sufrido por lo menos una intrusión de un virus informático, ¿no? Y hasta hoy día, el ransomware, en uno de sus tipos específicos, está haciendo encriptación de información. Y eso ya se conoce en el mundo. Entonces, con esa información, las Fuerzas Armadas, con el Estado propiamente, ya ha generado una política, una directiva a nivel nacional para proteger al Estado. Entonces, este es el plan, los pilares y ejes transversales para la formación del sector defensa y las Fuerzas Armadas, para la transformación, perdón. Entonces, ya es público la intención de poder defender de las amenazas cibernéticas al Estado. El presidente en varias actuaciones, por ejemplo, aquí voy a parafrasear lo que ha indicado, el mundo ha cambiado, hoy es volátil, incierto y complejo y ambiguo. Entonces ya no estamos viviendo lo convencional. Entonces, ya teniendo todo este entendimiento del panorama de seguridad y defensa del Estado, se ha determinado de que esas palabras que indican que ya es ambiguo, ya no se puede entender, viene a desencadenar todo un estudio que concluye con una planificación de las Fuerzas Armadas al 2050 para la generación de capacidades, liderazgo orientado a una misión, el ethos. ¿Por qué somos militares? ¿A qué? O sea, ¿con qué nos identificamos? ¿Para qué estamos cumpliendo ese papel? Y las Fuerzas Armadas vocacionales.
Otra de las tareas es la actualización de la doctrina nacional y militar. Es que el mundo ha cambiado, ya van a ser las guerras híbridas, entonces no vamos a poder seguir en lo convencional. Y finalmente, una política y estrategia nacional sectorial de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces, dentro de esta apreciación de esta situación, indica también el presidente, las nuevas tecnologías han transformado la forma en que vivimos, trabajamos y combatimos. Las guerras ya no son como antes. Las amenazas a la seguridad de nuestras naciones son cada vez más complejas y sofisticadas. Adoptan formas de ciberguerras híbridas e irrestrictas. Entonces, las Fuerzas Armadas en su estamento más alto genera ya un estudio metodológico, estratégico, donde primero se basa en el estudio de una política de defensa a través de una norma jurídica y proceder a la creación de la parte legal, las capacidades y generar un desarrollo en las Fuerzas Armadas y al final tener la doctrina de defensa propiamente para este escenario. Con la base siempre de la educación, que, discúlpenme mi percepción, pero la educación es la base. Sin educación no hay nada aquí. Perdón, creo que un criterio no es malo, por eso estamos como estamos también, ¿sí? Actualmente. Porque no tenemos ese concepto claro, tenemos que educarnos, eso es, tenemos que prepararnos. ¿Sí? Entonces, finalmente, dice el presidente, debemos pensar en el militar, en el soldado de las Fuerzas Armadas, con una nueva proyección hacia el futuro, un horizonte estratégico del 25 al 2050. Entonces se genera ya la transformación, los procedimientos que se van a utilizar para la transformación. Primero con una reforma de toda la institución, después la adaptación a lo que puede cambiar, modernizar esos cambios para generar la transformación. ¿Sí? Dentro de un marco legal tenemos muy poco sustento jurídico. No tenemos todavía una ley de ciberseguridad. Estamos proponiendo el primer borrador de la ley de ciberdefensa. Si bien tenemos agencias, tenemos instituciones que se dedican, pero no están dedicadas específicamente a la defensa de esa parte en el Estado. Entonces, con esa tarea se ha generado ya. Miren, ustedes, hemos cambiado la mentalidad del militar antiguo. Estamos pensando ya en enfrentarnos en una guerra en el ciberespacio. Entonces se ha generado, en esa estructuración organizacional, se ha generado ya un comando estratégico de ciberdefensa y 3 departamentos en las Fuerzas Armadas que van a dedicarse a desarrollar, a generar todo ese trabajo para hacerle frente a la guerra cibernética. ¿Está bien? Entonces ya las misiones han cambiado. Esta misión está en la constitución política del Estado, es así. Las Fuerzas Armadas es el defensor, ¿no? El conserva la independencia, etc. Su visión al 2025, se habrán configurado las áreas de capacidad conjuntas de las Fuerzas Armadas. O sea, todas estas áreas específicas vamos a desarrollarlas para poder decir en 2025, sí, tenemos claro lo que queremos hacer. El comando en jefe es la cabeza de las Fuerzas Armadas. A veces se maneja no de manera adecuada los conceptos militares. El comando en jefe de las Fuerzas Armadas es la cabeza del sector de las Fuerzas Armadas operativas. El ejército es un componente, la Fuerza Aérea es el segundo y la Armada es el tercero. Y estamos pensando crear la fuerza ciberespacial como ya hay en el mundo, la fuerza que va a enfrentar a esas amenazas. Entonces, el objetivo estratégico del comando en jefe es dirigir, coordinar y ejercer el mando técnico operativo de las Fuerzas Armadas para desarrollar los componentes
de las áreas de capacidad conjunta, con un enfoque multipropósito que contribuyan a la ejecución de operaciones interinstitucionales para enfrentar diferentes amenazas en el marco de las áreas funcionales. Todavía no se ha creado el área, la dimensión de ciberdefensa, el ciberespacio. Entonces, hay un trabajo todavía bastante largo que tengo que hacer. Bien, pasemos al tema específico, política militar de ciberdefensa. ¿Está bien? ¿Estoy siendo simple, por favor? ¿Sí? Sí, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad. Estuve en el auditorio allí en el otro monobloc, y creo que esto es información que les interesa a todos. Es necesario saber, porque imagínense, si nos atacan al agua, por eso, a la energía eléctrica, ¿quién va a defender? ¿Quién sale ahí? Es un problema, pero nosotros estamos dando ese trabajo de poder asumir eso. Pero también es nuestra responsabilidad, no es porque simplemente sea una iniciativa, es nuestra responsabilidad. Entonces, una política de ciberdefensa tiene que estar sustentada también con la reglamentación, la normativa jurídica, la ley 264, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene parte en esto, el reglamento de gestión, el decreto 2514 que crea el AGTIC, la ley 602 de gestión de riesgos, la participación ciudadana, etc. El Centro de Incidentes Informáticos de la AGTIC, que es la cabeza, la que está llevando adelante este trabajo, y mis felicitaciones para el ingeniero Terán, para el ingeniero Rojas, para el ingeniero, no me acuerdo, el que le apoya siempre, y para todo el personal, porque esto es muy importante. ¿Sí? La ley 164, la ley de telecomunicaciones y tecnologías de información, la ley 3325, la ley de trata de personas y pornografía infantil, donde están ya enmarcados, están determinados los ciberdelitos. ¿Sí? Entonces, con esa base se pretende ya proponer la política militar de ciberdefensa. Por favor, permítame leer. La política militar de ciberdefensa es un conjunto de directrices, principios, estrategias establecidas por las Fuerzas Armadas para proteger sus sistemas de información, redes, operaciones en el ciberespacio frente a las amenazas cibernéticas. En el plano internacional, es un esfuerzo de los estados por promover la implementación de medidas de transparencia y generación de confianza en el sector defensa. ¿Sí? Hay una robot, ¿no?, que dice: me gustaría aprender a tomar el conocimiento por mi cuenta, ya no por un programa que me pueda ordenar eso. Ha hablado ya la primera robot, no me acuerdo, creo que es Sofía. Entonces, fíjense, la robótica está poniendo también la inteligencia artificial. Si no se lo maneja, si no se lo norma, obvio. Y ustedes saben, nos diferenciamos los humanos de los robots por la sensibilidad, ¿no? A ellos les ordenan matar a alguien, a un dron, y lo va a hacer, aunque esté arrodillado, esté llorando, lo va a hacer, porque esa es la forma. Entonces hay una diferencia. ¿Sí? ¿Por qué es importante esta política de ciberdefensa? Hay un término que se llama disuadir. No hay necesidad de entrar en combate, de entrar ya en la pelea bélica. Entonces, en el enfrentamiento, la disuasión causa, cuando un Estado demuestra que conoce, que sabe, que se está preparando, causa disuasión, ¿no? Ahorita estamos un poco atrasados en energía nuclear, ¿sí? Tenemos un centro, pero a la gente le sigue asustando el hecho de que pueda existir un centro de investigación, y dice centro de investigación. ¿Qué será cuando hagamos el primer reactor nuclear? Pues vamos a huir todos del país, ¿no? Así más o menos se entiende. Y eso es por la mala información nada más. En Japón
tiene más o menos unos 24 reactores nucleares y es una población o es una superficie menos que Santa Cruz. Entonces, no creo que sea tan así, ¿no? Esa mala información que difunde. La resiliencia es un término que nos permite saber soportar y después reaccionar en todos nuestros sistemas. La soberanía digital es el uso libre del ciberespacio, porque también, como cualquier Estado, tenemos ese derecho. Los objetivos de la política es la protección de las infraestructuras críticas. Ese es el objetivo, ese es el motivo de mi presencia aquí en esta conferencia internacional. Hacer el uso con soberanía en el ciberespacio, ese es otro de los objetivos. Y la capacidad de respuesta rápida, es obvio. ¿Sí? La ciberdefensa, además, tiene muchas relaciones con muchos campos, ¿sí? Con la política del personal, de los recursos humanos, con investigación, desarrollo, innovación, con capacidades, con operaciones, etc. Entonces, tiene una relación bastante estrecha con esos campos. La política militar de ciberdefensa también es parte de la política de seguridad y defensa de un Estado. Todos los Estados lo han tomado. El año 2004 ya está desarrollando Estados Unidos. Chile está más o menos desde el 2019, ya está desarrollando. Nosotros, Paraguay, es el último que ha iniciado su carrera hacia el desarrollo de la soberanía en el ciberespacio. ¿Sí? Y esto más o menos es, a veces discutimos bastante en debate, ¿qué es el ciberespacio? Y es una definición la más aceptable, y es de la Organización del Tratado Atlántico Norte. ¿Sí? Es un dominio global formado por todos los sistemas, otros sistemas electrónicos, su interacción y la información que es almacenada, procesada o transmitida por estos sistemas. Ese es el ciberespacio. ¿Sí? Y creo que es una de las buenas definiciones. La ciberdefensa militar. La ciberdefensa militar se enfoca más, de manera más directa, a las operaciones militares que se van a realizar en el ciberespacio, pero para proteger nuestras infraestructuras críticas. ¿Sí? Ese es el concepto claro. ¿Cuáles son sus capacidades? Las capacidades de ciberdefensa son la defensa, la explotación y la respuesta, todos con sus procedimientos para desarrollar cada capacidad. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la ciberdefensa militar, de sus capacidades, y estamos transformando las Fuerzas Armadas, entonces hablemos de cómo pensamos, cómo sentimos. Es la doctrina. ¿Con qué nos identificamos? Entonces, la doctrina es pues el conjunto, ¿no?, de principios, de tradiciones, de costumbres, que hacen una identidad de un Estado. Entonces, nosotros, si queremos identificarnos con la ciberdefensa, tenemos que generar toda esa cultura de ciberseguridad primero y de ciberdefensa. Asimismo, se tiene, metodológicamente hablando, se tiene que tener un modelo de desarrollo de ciberdefensa donde haya niveles que tengan la responsabilidad específica. Fíjense, ahí en la primera está el gobierno, todo el Estado. En la segunda está la parte militar. En la tercera está la parte operativa del cual yo soy comandante. Y en la parte final está el verdadero ciberguerrero. Vale el término, ¿está bien? El cibersoldado. Bien, además tiene que haber una interacción con muchos conceptos, como por ejemplo la efectividad, con la sociedad, las capacidades que se generan adentro, la cooperación nacional e internacional. ¿Para qué? Para generar recursos humanos. Esa es
Ese es el meollo del asunto. Si no tenemos recursos humanos, no vamos a poder generar un requerimiento, una demanda. Y eso generalmente hacemos mal. Pediremos 100 porque nos van a dar 50, dicen, ¿no? Pediremos algo más, etc. Así es. Entonces, ¿por qué no pedimos pero lo que es verdad? Lo correcto. Entonces, creo que el recurso humano, con las capacidades, con las especialidades, ustedes creo que son los mejores seleccionados, son los que está ya en su información la necesidad de poder desarrollar. Sí, los lineamientos claros en la ciberdefensa, ¿sí? El fortalecimiento de las infraestructuras críticas. En el nivel de seguridad informática hay que generarlo. La formación y capacitación, el monitoreo y detección que todavía no se está haciendo. Entonces es necesario hacer. Y la respuesta y recuperación. Bien, aquí quiero hacer un alto. Este es un concepto nuevo, ¿sí? Pero que ya lo están utilizando las Fuerzas Armadas de todo el mundo. Tal vez Paraguay está un poco, unos milímetros después de nosotros, pero la fuerza ciberespacial es la que tiene que nacer. Tenemos en este momento 3 componentes. El ejército, que es la fuerza terrestre, la que opera en la tierra. La fuerza aérea, la que opera en el espacio. Y tiene que operar en el ultraespacio, ese es su mandato. Y la armada, que tiene que operar en el agua, en los ríos. Y esta fuerza que tiene que operar en el ciberespacio, la fuerza ciberespacial. Estamos conformando con las primeras unidades. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes puedan saber qué se está haciendo al interior, para que en algún momento ocurra alguna catástrofe, alguna intrusión bastante fuerte y nos deje inhabilitados, que nosotros hemos tenido la intención, hemos cumplido una responsabilidad. Siempre el problema es la parte económica. Y desarrollar tecnología es dinero. No hay otro lenguaje, es inversión en todo caso. ¿Sí? Más o menos esta es la fuerza ciberespacial, y la fuerza ciberespacial es el conjunto de unidades de las Fuerzas Armadas organizadas bajo un mismo mando, responsables del planeamiento y conducción de las operaciones militares en el ciberespacio. Más o menos este sería un escenario, un contexto de lo que queremos alcanzar. Ya estamos desarrollando la parte central. Las fuerzas están desarrollando los componentes. Entonces vamos a ir, como siempre, con la intención de poder llegar al objetivo final. ¿Sí? En ese entendido, ya tenemos la idea, ya tenemos el pensamiento, ya tenemos la visión técnica, ya tenemos la visión militar. Entonces, ¿qué nos falta? Ejecutar. Entonces, la parte operativa es la que ahora hace el Comando Estratégico Operacional de Ciberdefensa. En este contexto, operaciones en el ciberespacio. Fíjense en la diapositiva, hay una interacción de la ciberguerra con la guerra electrónica. Sí, en este momento, ayer le escuché a una conferencia magistral de un ingeniero, no me acuerdo, creo que era Flipper, ¿está bien? Flipper era, ¿no? Flipper. Él habló de inhibidores, de jammers, etc. Estamos viviendo esa época. Entonces, hay una interacción entre la parte electromagnética y lo virtual informático. Conviven. Entonces, uno es tan necesario del otro. Entonces, ese escenario es donde vamos a enfrentar las operaciones militares en el ciberespacio. Sí, tenemos una misión
planificar, coordinar, preparar, ejecutar y evaluar de manera permanente las operaciones militares en el ciberespacio para defender las infraestructuras críticas digitales de las fuerzas y del Estado, degradando y neutralizando las ciberamenazas, a fin de asegurar la libertad de acción de nuestros sistemas en el ciberespacio e impedir al enemigo. Una visión, el 2030, ojalá tengamos ya estructurado la fuerza ciberespacial y estemos operando en el ciberespacio. Esa es la idea. Y creo que siempre se inicia con eso. Sabemos en qué campos. Por ejemplo, la guerra convencional tiene sus campos definidos, ¿sí? La parte del personal, la parte de inteligencia, la parte de operaciones, la parte de logística y la parte de acuerdos, etc. Entonces, doctrina, perdón. Entonces, nosotros como Fuerza Ciberespacial también tenemos nuestros campos de acción. Uno de los campos es la ciberseguridad, la ciberinteligencia, las ciberoperaciones, la capacitación y desarrollo del talento humano, que es vital, las redes, el mantenimiento, el desarrollo de redes. Sí, y este es el primer organigrama estructural, funcional, de un comando de ciberdefensa que va a ser la guerra cibernética. Y ahí está, en esta parte está todas las operaciones cibernéticas, y en este otro sector están las operaciones de guerra electrónica, conjuntamente con las fuerzas, ¿sí? El ejército, la fuerza aérea y la armada. Hay un dicho ahí, si pueden leer, me gusta bastante poder darles un mensaje. También dice, toda acción, toda decisión requiere de acciones concretas. De lo contrario, no pasa de ser una buena intención, ¿sí? Y a veces pensamos que necesitamos niveles altos. No, podemos hacer el trabajo desde nuestro lugar, podemos aportar, no siempre en un nivel alto. Entonces, hay que tomar decisiones. Esta es la arquitectura tecnológica, ¿sí? Ya las he mostrado varias veces, pero no es mentira. ¿Por qué? Porque tengo una red de fibra óptica a nivel nacional. No es mía, pero es de Entel, es de Tigo, es de AG, etc. ¿no es? Entonces puede utilizar, porque vamos a defender las infraestructuras críticas. Las redes de telefonía móvil, las redes de radiofrecuencia que actualmente estamos utilizando, el satélite Tupac-Katari, donde tenemos 200 megas definidos para el uso de la seguridad del Estado, para la seguridad y defensa del Estado. Si nos cortan el internet de Tambo Quemado, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya hemos propuesto un plan de acción para poder hacer un enlace con bastante capacidad por el satélite y poder restituir las telecomunicaciones. ¿Sí? Esa es una forma. Entonces, fíjense, y al otro lado está todo el sistema de monitoreo y control, el observatorio. Todos con los fines convenientes y todas las áreas a desarrollar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el sistema de información geográfica, tenemos al Instituto Geográfico Militar, que tiene la cartografía oficial de Bolivia. Entonces podemos interactuar con esa institución. ¿Para qué? Para monitorear, para determinar dónde están ocurriéndose los eventos cibernéticos. Bien, ciberoperaciones. Hay tres tipos de ciberoperaciones. Las defensivas, las que permiten defendernos, desarrollar todo el proceso, el procedimiento para poder decir, no tenemos nuestras políticas, etc. Las ofensivas ya son acciones más activas para poder decirle, muy bien, aquí te quedaste y ahora entramos nosotros. Y la de explotación, que es más o menos como una inteligencia que se hace en todas las redes. Este más o menos es un escenario donde se generan las operaciones militares en el ciberespacio. En esta parte es la que debemos dominar nosotros, la parte interna, porque
una gran cantidad de incidentes han ocurrido por el recurso humano que trabaja en nuestras propias redes. Bien, tenemos toda la cooperación de estas instituciones. No he podido poner, pero los que siempre nos están apoyando, la AGETIC, la ARCIP, el Ministerio de Telecomunicaciones, la ATT, etc. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos un procedimiento para ejecutar, tenemos que tener fuerzas interconectadas, la coordinación, la planificación para la dirección y la conducción de operaciones cibernéticas. La capacitación y desarrollo. Es interesante ver, ¿no?, al otro lado un militar bastante fornido, etc., y a su lado un cibernauta, un hacker. Él no necesita tener vídeos, puede hacer más daño que el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decirse en esta imagen? Que no es que vamos a dejar de lado nuestras responsabilidades convencionales como Fuerzas Armadas, vamos a seguir desarrollando esos campos de acción. Lo que sí vamos a generar ya una idea clara de lo que es la ciberguerra. Entonces, la capacitación, fíjense, esto también es necesario que conozcan, porque tal vez tienen parientes que están en el cuartel, etc. Ya hemos empezado a capacitar a los soldados. Tenemos que generar cibersoldados. Todos los niños, hasta de 4 años, debe ser el que debe manejar un celular, y está, creo que más horas que con su mamá, que con su familia, está jugando. Pero nadie se preocupa de proteger. Ya, escuchemos. Bien, y este es el curso que se está terminando en este mes. Hemos generado el diplomado de ciberdefensa, donde todos podían haber cursado, ¿sí? Y finalmente, por favor, 2 minutos más. Todo este trabajo es para la protección de las infraestructuras críticas del Estado, ¿sí? Tenemos nuestro plan, no está todavía bien terminado. Conocemos cuáles son las ciberamenazas hacia nuestras infraestructuras críticas: energía, agua, telecomunicaciones, etc. Sabemos qué tipo de intrusión podría ser el que pueda causar daño, ¿sí? Estamos generando también todo el trabajo. Y esto último, por favor, desde el año pasado estamos trabajando directamente con la AGETIC para desarrollar, supervisar y controlar el que puedan elaborar los 3 planes: el plan institucional de seguridad de la información, el plan institucional de gobierno electrónico y el plan de la migración al software libre. Fíjense, casi las 3 fuerzas han avanzado bastante. Las columnas azules son. En algunas estamos en la mitad. Entonces, estamos tomando la tarea. Sí, como colofón, tenemos que generar una estrategia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa, que todavía no está. Ya está la idea. Sí, en el comando en jefe se ha generado ya toda una nueva estructura organizacional que está enfocada a la ciberguerra, y tenemos el brazo operativo que es el Cibercomando 2050. Muchas gracias.